Sí, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Dios me les bendiga en esta tarde, tarde de victoria, de bendición, ¿verdad? Con esa lluvia, con esa frescura que está cayendo sobre Estelí y la palabra de Dios, ¿verdad? Gloria sea el nombre de Jesús que está siendo anunciada, ¿verdad? Para arrepentimiento, para que las almas se conviertan, hermano, ¿verdad? Hoy le vamos a hablar primeramente, Dios, de la iglesia primitiva. Damos la bienvenida primeramente al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos guía a toda verdad. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Es importante, hermanos, felicitamos a todo Estelí, a todas las personas donde nos estén viendo en cualquier lugar de Nicaragua o fuera de Nicaragua, ¿verdad? Sea Dios bendiciéndole, llenándole su presencia de favores, de misericordia para su vida, de milagros, ¿verdad? De sanidades, porque hoy mucha gente, hermano, está enferma, está muchas veces enferma de depresión y de muchas enfermedades, pues, que muchas veces el diablo quiere ponerle a la gente, hermano. Dice la Biblia en Juan 10 que el diablo vino a robar, a matar, a destruir. Pero Dios, mira, lo lindo es que Dios ha venido a deshacer toda obra del diablo. Mire qué tremendo. Eso es lo más lindo, precioso que existe sobre la tierra, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo y los ángeles que están trabajando a favor de la gente, aún de los que no son cristianos, porque Dios los tiene en la mira. Dios sabe que se van a convertir esas personas y Dios ha mandado a sus ángeles, hermanos. ¿Para qué? Para que ahí estén protegiendo a esa gente, que no se mueran antes de tiempo, porque mucha gente se muere, hermano, antes de tiempo. Muchas personas hoy se están muriendo, muchas personas antes de tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. En el libro de los Hechos. Vamos a hablar de la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia primitiva, tenemos en la Biblia, hay varios libros históricos. Varios libros históricos en el Antiguo Testamento. Tenemos 12 libros históricos. Desde Josué hasta Esther. Usted puede buscar en la Biblia esos libros históricos. Es decir, son 12 libros históricos. Pero en el Nuevo Testamento solo tenemos un libro histórico, que es el libro de los Hechos. Gloria sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. El nombre completo del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver qué dice en el libro de los Hechos. Vamos a leer una porción honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así, Hechos 2:41. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fue cuando el apóstol Pedro predicó y se convirtieron, añadieron, ¿verdad? Se añadieron aquel día 3,000 personas. Hoy mismo se están añadiendo 10,000 personas diarios al Evangelio. Hoy mismo, en estos tiempos del siglo XXI, ¿verdad? Gloria sea el nombre de Jesús. Y dice el versículo 42, y perseveraban, en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. Mire qué bonito, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que está pasando hoy. Ellos tenían todas las cosas. Es decir, que el libro de los Hechos nos cuenta la historia de la iglesia fundada por Cristo y continuada por los apóstoles. Nos cuenta la historia de la iglesia primitiva o la iglesia naciente, y esa iglesia tiene mucho que enseñarnos a todos nosotros que formamos la iglesia moderna de hoy en día. La iglesia primitiva era una iglesia perseguida, una iglesia que crecía en un tiempo donde ser cristiano era estar en contra del imperio y por lo tanto tenían que ser muertos. Era una iglesia que vivía para el Señor y por el Señor, costara lo que costara, aún su propia vida de los hermanos, ¿verdad? Es tremendo, pero ellos vivían unidos, tenían unidad, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, ¿verdad? Porque la Biblia pues todavía no estaba. Mire, hasta en el 1440, ya después de la Reforma, que ya entró la imprenta. Entonces ya la Biblia fue impresa, pero en ese entonces no había Biblia, sino que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles del Señor, los cuales les enseñó en aquel tiempo que estuvo en la tierra nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero en el año 313 el emperador Constantino declaró la libertad para profesar el cristianismo, y las reuniones que antes eran clandestinas, donde tenían que adorar a Dios escondidos, se convirtieron en grandes reuniones llenas de lujo. Las iglesias que antes era perseguida, después que fue llena de personas que querían quedar bien con el emperador. Las iglesias estaban llenas y tenían comodidades, ya no tenían el amor y la espiritualidad que tenían al principio. Mire, ve qué tremendo, ¿verdad? Cómo va la historia de la iglesia. Hasta que llegó la reforma de Martín Lutero. Gloria sea el nombre de Jesús. Hasta que llegó la reforma, ¿verdad? Y después la imprenta, el otro invento, ¿verdad? Que los inventos son buenos, hermanos, pero usados para el bien. Entonces viene y comienzan a imprimir las Biblias, hermanos. Comienzan a imprimir la Biblia. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso que esta tarde, a través de la palabra de Dios, vamos a analizar las características de la iglesia de los primeros cristianos. Compararemos con la iglesia del siglo XXI que estamos nosotros viviendo hoy en día. Y veamos lo mucho que la historia de la iglesia tiene que enseñarnos a los cristianos modernos. Veamos cuáles son las características de la iglesia primitiva, una iglesia que aprendía, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, la estudiaban, se le enseñaba y la comprendían, era una parte importante de la vida de la iglesia, el ser enseñado por la doctrina de los apóstoles. Sabe que ellos pasaban horas y enseñando, y después volvían, ya cuando estaban cansados, hermanos, volvían
a seguir enseñándolo. Esto es así, la palabra de Dios. Jesús ha dicho esto y esto y esto. Y entonces aquella gente estaba aprendiendo. La iglesia estaba naciendo con milagros, hermanos, también con prodigios, con cosas lindas, preciosas que el Señor estaba haciendo y sigue haciendo hoy en día. Hoy en día el Señor, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿verdad? Perseveraban en la doctrina. Es muy importante el que perseveraran en la doctrina, el ser enseñados en la doctrina del Señor, porque un cristiano con conocimiento es un cristiano que no es presa fácil de la falsa doctrina ni de las falsas sectas. Una iglesia que no aprende es una iglesia que es fácilmente llevada cautiva de todo viento de doctrina, de toda herejía, de todo falso profeta, dice Isaías 5:13. Vemos, ¿verdad?, que una iglesia que está aprendiendo, que está siendo enseñada, no puede ser engañada, no puede ser llevada cautiva por todo viento de doctrina, ¿verdad? Porque muchas veces vienen otras personas decirle ya y traen una Biblia así como esta, pero no, tienen dos Biblias, tienen otra Biblia ahí, ¿verdad? La que ellos creen, pero le presentan una Biblia que no, ¿verdad?, que ellos no la practican, que ellos no la obedecen, ¿verdad? Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces vemos, hermanos, que hoy en día tenemos que estar alerta, orar en todo tiempo, más que nunca, orar más que nunca, someternos a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios es bueno, hermano. Entonces, lastimosamente nos gusta que se nos predique como de cómo salir de las deudas, de cómo ser feliz en el matrimonio, de cómo llevarme bien con mi prójimo y mi familia, lo cual es necesario, pero no nos gustan los estudios bíblicos, no nos gustan los sermones doctrinales, no nos gustan que nos prediquen sobre la base de lo que creemos, porque lo consideramos aburrido, ¿sabes? Lo consideramos aburrido muchas veces. Era una iglesia que oraba, dice Hechos 2:42, ¿verdad? Era una iglesia que estaba orando, que estaba sometida, ¿verdad? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso los apóstoles decían algo, tenía que obedecerse, hermano. Tenía que obedecerse. En la comunión, unos con otros. En la comunión, unos con otros. Y en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, todos los días estaban ellos reunidos. La iglesia de los primeros apóstoles era una iglesia de oración, una iglesia que perseveraban en la oración, que oraban sin rendirse y veían las maravillas de Dios. La iglesia moderna es una iglesia que quiere milagros, que quiere ver las maravillas de Dios, pero no quiere orar. Si hay una persona sin orar, hermano, una persona sin orar, sin pedirle a Dios, sin someterse a Dios, no puede avanzar, hermano. No puede avanzar porque
Nuestra victoria depende de la comunicación con Dios, de lo que Dios nos puede dar. Dice, acercaos a mí, dice la palabra, y yo me acercaré a vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo, si no está pegado al tronco, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces vemos, hermanos, que era una iglesia que estaba constantemente orando, buscando de Dios, ¿verdad? Buscando del Señor. Era una iglesia que estaba sometida con la lámpara encendida, hermano, ¿verdad? Para que nosotros, eso es lo que nos da a entender a nosotros en este tiempo, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar conectados con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Falsa doctrina y falsos maestros. Siempre, ¿verdad? Hay falsa doctrina y falso maestro. Dice, permanecer en la doctrina de Cristo, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno, dice la palabra de Dios en segunda de Juan, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le diga bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de su mala obra. Muchas veces anda doctrina falsa, hermanos, allí deambulando, andan varias personas, ¿verdad? Y son doctrinas falsas, doctrinas de la errónea, hermano, que no están, no está la palabra de Dios ahí en ellos. La iglesia moderna es una iglesia que quiere milagros, que quiere ver las maravillas de Dios, pero no quiere orar. Los cultos más pequeños de la iglesia son los cultos de oración, y una iglesia que no ora es una iglesia sin ventana donde el resplandor de Dios pueda entrar. Esa es una iglesia que no ora. Era una iglesia unida. Los cristianos estaban juntos y todo lo que tenían era de todos. No había egoísmo entre los miembros de la iglesia, ¿verdad? No había egoísmo. Hoy quién sabe, hermano, cómo estaremos, ¿verdad? El uno ya no quiere que el otro, ¿verdad? Solo a este lo ponen a predicar, y entonces empezamos a criticar, a tenerle envidia en la misma iglesia a los hermanos, y eso no es de Dios, hermano. Los cristianos estaban juntos y tienen que estar juntos. Todos los que tenían era de todos. No había egoísmo entre los miembros de la iglesia, ¿verdad? Hoy la iglesia, ¿verdad? Del siglo XXI, ¿qué es lo que tiene que hacer, hermano? Si van a hacer una actividad de la Biblia, hombre, ponerse de acuerdo los pastores y que todos en un mismo sentir, en una misma voz, digamos, tal día la vamos a hacer toda, vamos a hacer así, todos unidos, porque no queremos, ¿verdad? Que es que lo que no se quiere, pues, es que muchos hermanos queremos que tomar los primeros asientos,
tomar el primer lugar, que nos tomen en cuenta. Pero tenemos que para el día de la Biblia, digamos, es un evento que no es para toda la vida, ¿verdad? Pero es un evento lindo, conmemorativo, porque nosotros estamos conmemorando, ¿verdad?, la traída del Evangelio a Nicaragua, ¿verdad?, y a América, ¿verdad? Gloria sea el nombre de Jesús. Es lindo, ¿verdad?, que nosotros le demos importancia a la palabra de Dios y celebrarla, pero también leyendo la Biblia. Una celebración, hombre, donde haya, digamos, vamos a ver cuánto van a leer las personas allí en esa tarima, ¿verdad? Cuántos versículos van a leer, ¿verdad? Y hacer algo bonito. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero muchas veces, hermano, ¿verdad?, nosotros tenemos que aprender más y ser más obedientes en esta tierra para ver una iglesia unida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está diciendo que estemos unidos, está diciendo que vamos a avanzar, pero unidos. Mire, una familia, si usted mira una familia, el marido anda por allá y la esposa anda por allá y los hijos andan por allá, entonces no es una familia, hermano, que está en victoria. Por eso todos los cristianos, como una familia, debemos estar, hermanos, hermanados, amándolos unos a los otros, hermanos, no odiándolos. Dice, hoy en día unidad es la palabra que más hace falta en la iglesia. Y la falta de unidad es ir en contra de la voluntad del Señor. Juan 17, 20, 21. Nuestro Señor Jesús oró para que entre los cristianos hubiera unidad, que fuéramos uno, así como Él es uno con el Padre. ¿Y en qué se manifiesta o cómo podemos notar la falta de unidad que hay en la iglesia moderna? La iglesia las iglesias nos vemos como rivales y no como hermanas, ¿verdad? Gloria sea el nombre de Jesús. Cada iglesia tiene diferentes doctrinas, diferentes leyes, diferentes interpretaciones, diferentes formas de gobierno dentro de la iglesia, etcétera. Dentro de la congregación hay divisiones, pleitos y rivalidades. Lastimosamente no es el Hades ni Satanás quien están destruyendo las iglesias, sino los pleitos y rivalidades entre hermanos. Mateo 12, 25. Mateo 12, 25. Vamos a ver qué nos dice. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios es bueno, hermano, Dios es maravilloso. Dios es lindo, Dios es precioso. Pero Él quiere que estemos unidos. Pero Él quiere que estemos orando. Pero Él quiere que nosotros, gloria sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre. Mateo 12, 45. Alabado sea el nombre de Jesús. Es maravilloso, hermano, que nosotros, gloria sea el nombre de Jesús, nos humillemos a Dios, hermano, y le pidamos perdón por lo malo que hemos trabajado, por lo malo que hemos hecho, porque no los hemos sometido en la unidad, en estar divididos, en no buscar, gloria sea el nombre de Jesús, cómo cada día nosotros poder seguir en la unidad, hermano. Donde hay unidad está Dios, hermano. Mateo 12, 25, dice la palabra de Dios. Sí, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo
es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por eso debemos nosotros, mire que claramente en Mateo 12, 25, ¿verdad? Como el Señor nos exhorta como iglesia para que nosotros podamos estar unidos. Sabiendo Jesús los pensamientos, Él les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Gloria a su nombre, Jesús. Era una iglesia, hermano, la iglesia era una iglesia en egoísmo. La iglesia de los primeros cristianos era tan grande el amor que había entre los hermanos